Tras una lesión, los médicos dieron por terminada la carrera de Manu Ginóbili, pero su regreso silenció a todos agradecimientos especiales a Marta de Chile y Marina de México. No olviden suscribirse al canal y comentar desde dónde lo están viendo para aparecer en el próximo video. En la cima de su brillante carrera en la NBA, Manu Ginóbili deslumbraba como un auténtico mago del baloncesto, una fuerza imparable que electrizaba a las multitudes. Sin embargo, en una noche que olía a gloria y hazaña, una de sus características jugadas audaces, ese sello de riesgo y genialidad que lo definía, se transformó abruptamente en un presagio de desastre. Un grito desgarrador, agudo y penetrante, rasgó el aire del estadio, y el gigante argentino, el ídolo de Bahía Blanca, se desplomó sobre el parqué. El silencio sepulcral que invadió el recinto contrastaba con la imagen de Manu retorciéndose de dolor, el preludio inconfundible de una tormenta que sacudiría los cimientos del deporte y los corazones de millones de aficionados alrededor del mundo. La imagen de Ginóbili en el suelo, con el rostro desencajado por un dolor que trascendía lo físico, se clavó en la retina de los espectadores y compañeros. El murmullo inicial de sorpresa dio paso a una tensión casi insoportable, mientras los médicos saltaban a la cancha con una urgencia que helaba la sangre. Se sabía que Manu no era de los que simulaban. Su entrega total en cada jugada era legendaria. Por eso, verlo así, tan vulnerable, tan humano en su sufrimiento, encendió todas las alarmas. Cada segundo que pasaba con él tendido era una eternidad cargada de los peores augurios, mientras en su mente solo existía la punzada cruel y la creciente certeza de que algo muy grave había sucedido. El impacto no se limitó a la cancha. En las gradas, los rostros reflejaban una mezcla de incredulidad y angustia. Los niños que lo idolatraban, los adultos que habían seguido su carrera desde sus inicios en Italia, todos sentían como si una parte de ellos también se hubiera quebrado en ese instante. Su esposa, Marianela, presente en el estadio, contenía la respiración, sus ojos fijos en la figura caída de su marido, un torbellino de miedo y preocupación agolpándose en su pecho. Greg Popovich, su entrenador y figura paternal, en San Antonio, observaba desde el banquillo con una expresión sombría, consciente de la gravedad potencial del momento, no solo para el equipo, sino para el hombre al que tanto respetaba. La jugada en sí misma había sido una típica ginobiliana, una penetración explosiva, un cambio de dirección inverosímil, buscando el aro con esa determinación feroz que lo caracterizaba. Había realizado Miles así, desafiando la lógica y los defensores. Pero esta vez, el aterrizaje fue anómalo, el apoyo defectuoso, y su cuerpo, sometido a incontables batallas, pareció decir basta. El crujido que algunos afirmaron escuchar, o quizás solo imaginar por la violencia de la caída, se convirtió en el sonido que simbolizaría el inicio de su calvario. La promesa de más gloria se había tornado, en un instante fatídico, en la cruda realidad de una lesión que amenazaba con cambiarlo todo. Mientras lo retiraban en camilla, entre aplausos de ánimo que intentaban infundirle esperanza, Manu apenas podía procesar lo ocurrido. El dolor físico era intenso, una quemazón profunda y persistente, pero era el dolor emocional, la incertidumbre sobre su futuro, lo que realmente lo torturaba. ¿Sería este el final? ¿Se apagaría así, de forma tan abrupta, la llama de una carrera construida con tanto esfuerzo y pasión? Las preguntas se agolpaban en su mente febril, mientras las luces del estadio se alejaban, llevándose consigo, quizás, sus sueños de seguir compitiendo al más alto nivel y la alegría de sus seguidores, que ahora contenían el aliento. La noticia corrió como la pólvora por el mundo del deporte. Medios de comunicación de todo el globo interrumpían sus programaciones para informar sobre la lesión de Ginóbili. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, preocupación y especulación. Compañeros de profesión, rivales en la cancha, todos expresaban su respeto y su deseo de una pronta recuperación para el argentino. Pero detrás de los buenos deseos flotaba una sombra de duda, la misma que atormentaba a Manu, la posibilidad de que esta lesión fuera diferente, definitiva. El baloncesto,
De repente, parecía un poco más oscuro sin su magia impredecible y su espíritu indomable en plenitud. El silencio en el vestuario de los Spurs, tras el partido, era más elocuente que cualquier palabra. La victoria, si la hubo, quedó en un segundo plano, eclipsada por la preocupación por su compañero caído. Popovich, con su habitual semblante serio, intentaba transmitir calma, pero en sus ojos se adivinaba la procesión que iba por dentro. Sabía que Ginóbili era un guerrero, pero también conocía los límites del cuerpo humano. La temporada, y quizás una era entera, pendía de un hilo, esperando el veredicto que llegaría desde el hospital, un veredicto que todos temían, pero que nadie se atrevía a verbalizar en voz alta. Los días que siguieron a la fatídica noche se convirtieron en una tortura de esperas y pruebas médicas. Manu, trasladado a una clínica especializada, fue sometido a una batería de exámenes exhaustivos en resonancias magnéticas, tomografías, consultas con múltiples especialistas en traumatología deportiva. Cada nueva prueba era un clavo más en la incertidumbre que lo consumía. Intentaba mantener una fachada de optimismo frente a su familia, especialmente ante Marianela, quien no se separaba de su lado. Pero en la soledad de su habitación, los fantasmas del retiro forzoso lo acechaban sin piedad. El dolor físico persistía, pero era la angustia mental la que le robaba el sueño y la paz, imaginando los peores escenarios posibles. Finalmente, llegó el día del cónclave médico. Los más reputados especialistas del país, hombres que habían tratado a innumerables atletas de élite, se reunieron para analizar los resultados y emitir un diagnóstico definitivo. Manu aguardaba en una sala contigua, el corazón encogido, aferrado a la mano de su esposa. El ambiente era tenso, cargado de una solemnidad que presagiaba malas noticias. Recordaba cada sacrificio, cada entrenamiento, cada partido que lo había llevado hasta allí, y la idea de que todo pudiera desvanecerse por un mal movimiento lo llenaba de una profunda impotencia. Intentaba rezar, buscar alguna señal de esperanza, pero el miedo era un nudo en la garganta. Las palabras de los médicos, pronunciadas con profesionalismo, pero sin poder ocultar la gravedad del asunto, cayeron sobre Manu y Marianela como una losa de hielo. La lesión es severa, Manu, comenzó el jefe del equipo médico. Hemos evaluado todas las opciones, considerado tu historial y la naturaleza del daño. Lo sentimos profundamente, pero tu carrera como atleta de élite, lamentablemente, ha llegado a su fin. Cada sílaba resonó en la habitación con la fuerza de un martillazo, destrozando en mil pedazos las esperanzas que aún albergaba. El silencio que siguió fue denso, pesado, solo roto por el temblor apenas perceptible de la mano de Manona. Aquel diagnóstico demoledor se repitió una y otra vez en la mente de Ginóbili. Como un eco cruel e incesante, llegó a su fin. Esas palabras amenazaban con borrar no solo su futuro en las canchas, sino también una parte esencial de su identidad, forjada a fuego en la competición y el afán de superación. Miró a Marianela, buscando consuelo, y vio en sus ojos el reflejo de su propio dolor, pero también una incipiente determinación que le sorprendió. El mundo del deporte, que había estado conteniendo el aliento, comenzó a recibir las primeras filtraciones. La incredulidad inicial dio paso a una ola de tristeza y homenajes prematuros. El impacto de la noticia fue global. Titulares en todos los idiomas lamentaban el adiós forzado de una leyenda, el triste epílogo para un guerrero. Los analistas deportivos desgranaban su carrera, sus logros, su estilo único, ya hablando de él en tiempo pasado. Para muchos, era el fin de una era gloriosa, la despedida de uno de los jugadores más carismáticos e influyentes de su generación. Manu, aislado en su habitación de hospital, sentía el peso de esas expectativas truncadas, de esos sueños rotos, no solo los suyos, sino los de miles de personas que veían en él un ejemplo de perseverancia y talento. En su interior, una batalla feroz se libraba. Una parte de él quería derrumbarse, aceptar la sentencia y dejarse llevar por la desesperación. Era el camino más fácil, el que la lógica médica parecía imponer. Pero otra parte, esa fibra íntima de competidor indomable, que lo había llevado a conquistar 4 anillos de la NBA y un oro olímpico, se resistía
a rendirse. Recordaba las palabras de Popovich, quien siempre le había inculcado la importancia de la resiliencia, de luchar hasta el último segundo. Esa voz interior, aunque débil al principio, comenzaba a susurrarle que quizás, solo quizás, este no era el final definitivo. La tristeza era abrumadora, una ola oscura que amenazaba con ahogarlo. Veía su futuro inmediato como un páramo desolado, sin el rugir de los estadios, sin la camaradería del vestuario, sin la adrenalina de la competición. ¿Qué sería de él sin el baloncesto? Esa pasión que había sido el motor de su vida durante tantos años. La perspectiva de una vida sin esos desafíos lo aterrorizaba. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, la imagen de sus hijos, Dante y Nicola, y el amor incondicional de Manny, se erguían como un faro. Ellos merecían verlo luchar, no claudicar ante la primera sentencia adversa, por muy autorizada que fuera. Abatido, sí, pero jamás vencido. Esa era la esencia de Manu Ginóbili, un espíritu forjado en innumerables batallas deportivas y personales. Aunque el veredicto de los médicos había sido un golpe casi mortal a sus aspiraciones, una vez que la conmoción inicial comenzó a disiparse, algo dentro de él se negó a aceptar ese fin como una realidad inmutable. El guerrero herido aún respiraba, y con cada aliento, una minúscula pero obstinada chispa de esperanza comenzaba a titilar en la oscuridad de su desánimo. No sería él quien escribiera el epílogo de su carrera con la palabra rendición, no sin antes explorar hasta la última posibilidad. Por remota que pareciera, el apoyo de su familia fue el primer pilar en esta incipiente reconstrucción. Marianela, su esposa, demostró una vez más ser la roca inquebrantable a su lado. Lejos de sumirse en la resignación, ella fue la primera en susurrarle al oído palabras de aliento, recordándole su legendaria capacidad de superación. Sus hijos, aunque pequeños, con su inocencia y su amor incondicional, le proporcionaban una perspectiva diferente, una razón poderosa para no dejarse consumir por la autocompasión. Ellos no entendían de diagnósticos médicos irrevocables. Solo veían a su padre, al héroe que siempre se levantaba. Este amor familiar se convirtió en el suelo fértil, donde la esperanza podría germinar. Greg Popovich, su mentor y entrenador en los San Antonio Spurs, fue otra figura crucial en este delicado proceso. Pop no era solo un coach, era un amigo, casi un padre. Cuando visitó a Manu, no hubo discursos grandilocuentes ni falsas promesas. Simplemente se sentó a su lado, lo escuchó y con esa sabiduría que lo caracterizaba, le recordó quién era Manu Ginóbili, un competidor nato, un hombre que había desafiado las probabilidades toda su vida. La decisión final es tuya, Manu, le dijo, pero si alguien puede cuestionar un veredicto así, eres tú. Esas palabras, cargadas de confianza, resonaron profundamente en el alma del argentino. Dentro de aquel cuerpo maltrecho y aquella mente golpeada, la pequeña chispa de pasión por el juego, que parecía haberse extinguido, comenzó a avivarse. Los recuerdos de sus grandes hazañas, de los momentos de gloria, pero también de las adversidades superadas, acudieron a su mente. No era la primera vez que enfrentaba un desafío monumental. Su propia llegada a la NBA había sido una proeza, viniendo de una liga lejana, con un estilo de juego poco ortodoxo. Si había podido triunfar entonces contra todo pronóstico, ¿por qué no intentarlo ahora? La idea, al principio temeraria, empezó a tomar forma, alimentada por una increíble y creciente esperanza. La decisión, meditada en largas noches de insomnio y conversaciones íntimas con Marianela, finalmente fue tomada. No se rendiría. Buscaría una última, improbable oportunidad. Desafiaría el diagnóstico, exploraría tratamientos alternativos, se sometería a cualquier sacrificio necesario para intentar volver a pisar una cancha de baloncesto como jugador. Sabía que el camino sería arduo, doloroso y quizás infructuoso, pero la alternativa, la de aceptar la derrota sin luchar, le resultaba intolerable. La llama de la esperanza, aunque tenue, ahora ardía con una determinación renovada, impulsada por el amor de los suyos y su propia e inquebrantable voluntad. Esta determinación no nacía de la arrogancia o de la negación de la realidad médica, sino de una profunda necesidad de agotar
todas las vías. De no quedarse con la duda del que hubiera pasado, sí. Manu comprendía la gravedad de su lesión, pero también conocía la capacidad de adaptación y recuperación del cuerpo humano cuando se le acompaña con una mente férrea. Consultó a otros especialistas, buscó segundas y terceras opiniones. Investigó sobre nuevas técnicas de rehabilitación. Cada pequeña información que sugería una mínima posibilidad era recibida como un tesoro, un ladrillo más en la construcción de su plan para el regreso al mundo exterior. Mientras tanto, seguía debatiendo sobre su legado y su inevitable retiro. Pocos, más allá de su círculo íntimo, imaginaban la tormenta de emociones y la resolución que se estaba gestando en el interior de Ginóbili. Para la mayoría, la historia ya estaba escrita. Pero Manu estaba a punto de tomar la pluma y añadir un nuevo capítulo, uno que nadie esperaba. La mayor lucha de su carrera no había sido en una final de la NBA o en un partido olímpico. Estaba comenzando ahora, en la soledad de la duda y el dolor, con el único objetivo de volver a sentir la emoción de competir. Así dieron comienzo meses de una fisioterapia que Manu describiría internamente como excruciante. Cada sesión era un descenso a los infiernos del dolor, una prueba constante a su umbral de sufrimiento. Los ejercicios, al principio increíblemente básicos y frustrantes para alguien acostumbrado a la excelencia física, se sentían como montañas imposibles de escalar. La rutina se volvió absolutamente solitaria y desafiante. Mientras sus compañeros entrenaban para la competición, él luchaba en una clínica por recuperar la movilidad más elemental, por sentir que su cuerpo aún le pertenecía. El sudor y las lágrimas se mezclaban a menudo, pero la rendición no era una opción en su vocabulario. Cada pequeño avance, cada grado de flexión ganado, cada movimiento que antes era imposible y ahora se lograba con esfuerzo, era celebrado internamente como una victoria gigantesca. Estos triunfos minúsculos eran el combustible que lo mantenía en marcha, la evidencia tangible de que su sacrificio no era completamente en vano. Aprendió a valorar progresos que en su vida anterior como atleta sano habría dado por sentados. La paciencia, una virtud que no siempre había caracterizado su juego explosivo, se convirtió en su aliada más necesaria. Entendió que esta recuperación sería una maratón, no un sprint, y ajustó su mentalidad a esa nueva y dura realidad. Mientras tanto, en el exterior, las voces de los críticos y escépticos susurraban cada vez más fuerte. Muchos consideraban que su esfuerzo era una quijotada, una negación inútil de lo inevitable. Debería retirarse con dignidad, decían algunos. Está arriesgando su salud a largo plazo, advertían otros. Manu era consciente de estas corrientes de opinión. Le llegaban ecos de los debates en los medios y entre los aficionados, pero en lugar de dejarse amedrentar, transformó toda esa duda, toda esa negatividad, en un poderoso combustible para su determinación. Quería demostrarles a todos, pero sobre todo a sí mismo, que estaban equivocados. La disciplina que había marcado toda su carrera se manifestó entonces con una intensidad redoblada. Se sometió a un régimen espartano en horas de fisioterapia, ejercicios específicos en la piscina y el gimnasio, una dieta controlada al milímetro y un descanso metódico. Su día a día era una repetición casi monacal de esfuerzos y cuidados, lejos de los focos y los aplausos. El corazón de león incansable que había mostrado en la cancha, ahora latía con la misma fiereza en la sala de rehabilitación, enfrentando la monotonía y el dolor con una estoicidad admirable. Popovich lo visitaba ocasionalmente, no para hablar de tácticas, sino para ofrecer una palabra de aliento, un gesto de apoyo silencioso que significaba el mundo para Manu en la soledad de la recuperación. Fue, quizás, uno de los aspectos más duros. Había días en los que la frustración lo embargaba, en los que el progreso parecía nulo y el objetivo final inalcanzable. En esos momentos, la imagen de Marianela y sus hijos se convertía en su ancla. Recordaba sus risas, la promesa tácita de volver a jugar con ellos, de enseñarles con el ejemplo que los obstáculos están para ser superados. Estos pensamientos íntimos le daban la fuerza necesaria para levantarse una vez más, para afrontar otra sesión de tortura autoimpuesta,
con la mirada fija en esa luz lejana que era su regreso. El proceso fue una montaña rusa emocional. Había días de optimismo, cuando sentía una mejoría notable, cuando el dolor cedía un poco y la esperanza se disparaba. Pero también había días oscuros, de regresiones, de nuevas molestias que encendían las alarmas y lo sumían en la duda. Aprendió a navegar estas fluctuaciones, a no dejarse llevar por la euforia desmedida ni por la desesperación paralizante. Su legendaria resiliencia se ponía a prueba a cada instante, no en un partido de 48 minutos, sino en una batalla que se extendía durante meses, sin un final claro a la vista. Con el tiempo, los pequeños avances comenzaron a sumarse, a construir una base más sólida. Los movimientos se volvieron más fluidos. El dolor, aunque presente, ya no era tan incapacitante. Manu empezaba a vislumbrar, muy a lo lejos, la posibilidad de volver a tocar un balón de baloncesto, no solo en sus sueños, sino en la realidad. Estaba totalmente enfocado en esa meta, en callar con hechos a aquellos que ya lo daban por retirado, en demostrar que la voluntad de un campeón puede a veces doblegar hasta los pronósticos más sombríos. La ágido a Autrilia, continuabau, pero ahora con una chispa de confianza renovada. El día en que Manu Ginóbili pisó nuevamente una cancha de baloncesto, aunque fuera solo para realizar entrenamientos ligeros e individuales, quedó grabado a fuego en su memoria y en la de los pocos testigos presentes. El simple acto de botar el balón, de sentir su textura familiar entre las manos, de escuchar ese eco particular que solo se produce en un gimnasio vacío, fue una descarga de pura emoción. Era como reencontrarse con un viejo amigo, una parte esencial de su ser que había estado dolorosamente ausente. Una sonrisa tímida, pero cargada de significado, se dibujó en su rostro mientras sus pies volvían a sentir el tacto del parqué. Con una cautela extrema, casi reverencial, Manu comenzó a redescubrir sus movimientos. Cada pequeño ejercicio, cada lanzamiento a canasta, era ejecutado con una concentración absoluta, escuchando las señales de su cuerpo, temeroso de dar un paso en falso que pudiera significar una recaída. Los fisioterapeutas y el preparador físico de los Ispers lo observaban de cerca, midiendo cada reacción, cada gesto. Pero en sus ojos, más allá de la lógica preocupación profesional, también se adivinaba una creciente admiración por la determinación visiblemente renovada de aquel hombre que se negaba a ser borrado del mapa del baloncesto. La noticia, como era de esperar en el hermético pero siempre permeable mundo de la NBA, no tardó en filtrarse. Ginóbili está entrenando. Al principio fueron rumores, susurros en los pasillos, pero pronto se convirtieron en una certeza que sacudió los cimientos de la liga. La esperanza, que para muchos había sido una quimera, una ilusión lejana e inalcanzable, comenzó a adquirir contornos mucho más reales, más tangibles. Aquellos que habían dudado de su fuerza interior, que habían apostado por su retiro definitivo, empezaron a sentir una incómoda mezcla de asombro y quizás un punto de temor ante la perspectiva del regreso del Fénix. Los primeros entrenamientos fueron un ejercicio de paciencia y humildad. Los movimientos eran lentos, a veces torpes, lejos de la fluidez y la magia que lo habían caracterizado. El dolor, aunque controlado, seguía siendo un compañero constante, un recordatorio de la gravedad de la lesión, pero la alegría de estar allí, de volver a sentirse jugador, superaba cualquier molestia. Cada canasta encestada, incluso en un entrenamiento solitario, era celebrada internamente como un paso más hacia la meta. La rutina se fue intensificando gradualmente, siempre bajo estricta supervisión médica, buscando los límites sin traspasarlos. Manu se sentía como un novato, aprendiendo a caminar de nuevo. El sonido familiar de la bola naranja golpeando el aro, el chirrido de sus zapatillas sobre la madera, todo aquello funcionaba como un bálsamo para el alma del campeón que había estado adormecido, pero nunca muerto. Su mente, siempre analítica y competitiva, comenzaba a visualizar jugadas, a anticipar movimientos, a sentir de nuevo el cosquilleo de la competición, aunque ésta fuera solo contra sí mismo y contra las secuelas de su lesión. La pasión, intacta, bullía bajo la superficie, esperando el
Momento de volver a desatarse. Cada día de entrenamiento era una pequeña conquista, una reafirmación de su compromiso. La evolución fue lenta pero progresiva. Los médicos se sorprendían de la capacidad de recuperación de Manu, de su disciplina férrea y su mentalidad inquebrantable. Poco a poco, comenzó a introducir ejercicios más complejos, a simular situaciones de juego, a probar su cuerpo en condiciones más exigentes. La sombra de la duda nunca lo abandonó del todo. Ese temor a un nuevo revés siempre estaba presente, pero la confianza en sus posibilidades crecía con cada sesión completada sin incidentes. El objetivo ya no parecía una utopía. Se estaba convirtiendo en una posibilidad real, palpable. La expectativa entre los aficionados de los Spurs y del baloncesto en general crecía exponencialmente con cada noticia positiva que llegaba sobre su progreso. El regreso de Ginóbili ya no era solo un deseo, sino una posibilidad que ilusionaba y conmovía. Su lucha personal se había convertido en un símbolo de esperanza para muchos. Mientras Manu seguía enfocado en su trabajo diario, ajeno al creciente revuelo, la narrativa de su imposible regreso comenzaba a escribirse, asustando a quienes habían subestimado la profundidad de su amor por el juego y la inmensidad de su espíritu guerrero. La noche señalada para su regreso, el OTD de Center de San Antonio, era un hervidero de emociones. El pabellón estaba completamente abarrotado, no cabía un alfiler. La tensión y la expectativa eran casi palpables en el aire. Una mezcla de ansiedad, esperanza y una admiración reverencial por el hombre que estaba a punto de desafiar todos los pronósticos. Aficionados con camisetas argentinas, pancartas con mensajes de apoyo en español e inglés, todos unidos por un sentimiento común en ser testigos de un momento que podría ser histórico. El murmullo constante de la multitud era la banda sonora de una noche cargada de un significado que trascendía lo deportivo. Cuando el nombre de Manu Ginóbili fue anunciado por el sistema de megafonía del estadio, una ovación atronadora, histórica y ensordecedora hizo temblar los cimientos del recinto. Fue un estallido de júbilo, de alivio, de gratitud. Miles de personas puestas en pie, aplaudiendo y coreando su nombre durante varios minutos que parecieron una eternidad. Manu, desde el túnel de vestuarios, sintió como esa oleada de cariño lo golpeaba, erizándole la piel y humedeciendo sus ojos. Era el reconocimiento a su lucha, a su perseverancia, un abrazo colectivo que lo impulsaba hacia la cancha. Al pisar finalmente el parqué, la luz de los focos sobre él, Ginóbili no era solo un jugador que volvía tras una lesión. En ese instante se transformó en un símbolo vivo de superación, de fe inquebrantable, de la capacidad humana para sobreponerse a la adversidad. Cada paso que daba hacia el banquillo de los Spurs era seguido por miles de miradas cargadas de emoción. En su rostro se reflejaba una mezcla de concentración, nerviosismo y una profunda gratitud. Sabía que esa noche no jugaba solo para él o para su equipo, jugaba para todos aquellos que alguna vez habían enfrentado un obstáculo aparentemente insuperable. Y entonces, jugó. Lo hizo con la garra de siempre, con esa pasión que contagiaba a compañeros y rivales, con la inteligencia de un verdadero maestro de este deporte. Quizás sus movimientos no tenían la explosividad eléctrica de antaño, quizás había una pizca más de cautela en sus penetraciones, pero la esencia de Ginóbili estaba intacta. Su visión de juego seguía siendo privilegiada, su capacidad para tomar decisiones en fracciones de segundo, asombrosa. El miedo a una recaída, aunque presente en su subconsciente, fue opacado por la adrenalina de la competición, por el simple placer de volver a sentirse parte del juego. Cada canasta convertida, cada asistencia genial, cada robo de balón era celebrado por la grada como si fuera el tiro ganador de una final. Eran golpes certeros, no solo al marcador del partido, sino a todos los pronósticos negativos, a todas las voces que habían decretado su fin. Manu se movía por la cancha con una determinación feroz, disfrutando cada segundo, consciente de la magnitud del momento. Sus compañeros lo buscaban, confiaban en él, y él respondía con esa magia que parecía no tener fecha de caducidad, regalando destellos de su inmenso talento. La conexión con el público fue instantánea y profunda. Cada vez que el balón llegaba a sus manos, una ola de
Expectación recorría el estadio, y él no los defraudó. Hubo bandejas inverosímiles, pases de faja que levantaron a la gente de sus asientos, e incluso algún triple en el momento oportuno que desató la locura colectiva. Era como si el tiempo no hubiera pasado, como si la pesadilla de la lesión y la rehabilitación hubiera sido solo un mal sueño del que finalmente despertaba. El aliento de la gente era su mejor medicina, su mayo era motivación. En aquella noche inolvidable, Manu Ginóbili no solo regresó a una cancha de baloncesto, renació de sus propias cenizas, como el ave fénix. Demostró que los límites, muchas veces, están más en la mente que en la realidad física. Su actuación, independientemente de las estadísticas finales, fue un triunfo de la voluntad, un canto a la esperanza. Al finalizar el partido, exhausto pero con una sonrisa que iluminaba su rostro, saludó al público, que seguía coreando su nombre. Sabía que ese momento quedaría grabado para siempre en su corazón y en la historia del deporte. El triunfal regreso de Manu Ginóbili trascendió con creces la esfera de una simple victoria personal o deportiva. Se erigió como una poderosa y conmovedora lección para el mundo entero. Su gesta no se midió únicamente en puntos o asistencias esa noche mágica, sino en el impacto profundo que generó en millones de almas. Con su propia trayectoria, con la evidencia irrefutable de su cuerpo nuevamente en acción, desafiando los límites, Manu probó de manera fehaciente que la pasión verdadera, cuando se combina con una fe inquebrantable en las propias capacidades y una resiliencia a toda prueba, puede de hecho mover montañas y materializar aquello que el común de los mortales consideraría imposible. Aquellos críticos que habían susurrado dudas sobre su capacidad, que habían pronosticado con prematura certeza el fin de su carrera, fueron definitivamente silenciados, no con palabras altisonantes ni con reproches, sino con la elocuencia de los hechos, con la imagen de un guerrero que se negó a claudicar. Su increíble historia de superación personal se convirtió, casi instantáneamente, en un farol de inspiración, una narrativa luminosa para millones de personas en todos los rincones del planeta que enfrentaban sus propias batallas, grandes o pequeñas. Deportistas lesionados enfermos luchando por su recuperación, individuos atravesando crisis personales. Todos encontraron en el ejemplo de Ginóbili un motivo para no rendirse. Manu Ginóbili, la leyenda, grabó su nombre en la eternidad del deporte, no solo por sus 4 anillos de campeón de la NBA, su medalla de oro olímpica, o sus innumerables jugadas espectaculares que desafiaban la gravedad y la lógica. Su legado más perdurable, quizás, se cimentó en esa impresionante y tenaz capacidad de superar lo insuperable, de levantarse cuando todos lo daban por caído, de reescribir un destino que parecía sellado por la fatalidad de una lesión cruel. Este capítulo de su vida se convirtió en la metáfora perfecta de su carrera a la lucha constante contra la adversidad. El impacto de su retorno se sintió en los vestuarios de todos los equipos, en las canchas de barrio donde los niños sueñan con ser como él, en los hogares donde se sigue el deporte con pasión. Se transformó en un caso de estudio sobre la fortaleza mental, la dedicación y el poder del espíritu humano. Entrenadores lo citaban como ejemplo. Padres contaban su historia a sus hijos. Su figura trascendió al jugador para convertirse en un arquetipo de luchador que, armado con coraje y perseverancia, enfrenta y vence a los dragones de la desesperanza y el escepticismo. Los años que siguieron a ese regreso fueron un regalo, tanto para él como para los aficionados. Aunque quizás su físico ya no era el mismo de su juventud, su inteligencia en la cancha, su liderazgo y su capacidad para realizar jugadas decisivas permanecieron intactos. Cada partido era una celebración de su tenacidad, y cuando finalmente decidió retirarse, lo hizo. En sus propios términos, con la cabeza en alto, habiendo demostrado todo lo que tenía que demostrar, dejando una huella imborrable, no solo en los San Antonio Spurs, sino en la historia del baloncesto mundial. Su historia no es un cuento de hadas con un final feliz tradicional garantizado desde el inicio, sino el testimonio crudo y real de una batalla titánica
contra los propios límites y contra las sentencias ajenas. Es la prueba de que la verdadera victoria no siempre reside en evitar la caída, sino en la grandeza de volverse a levantar una y otra vez, con más fuerza y determinación. Manu enseñó que el dolor puede ser un maestro y la adversidad una oportunidad para forjar un carácter indestructible. Así, el legado eterno de Manu Ginóbili se construyó no solo sobre la base de sus extraordinarios talentos deportivos, sino fundamentalmente sobre su indomable espíritu humano. Su nombre evoca no solo al mago de las canastas imposibles, sino al hombre que miró al abismo de un final prematuro y, con el corazón de un león y el apoyo de los suyos, decidió que su historia aún no había terminado. Una inspiración perenne, un recordatorio de que, mientras haya una chispa de esperanza y voluntad, lo imposible puede empezar a parecer un poco menos inalcanzable.